Hola, ¿qué tal? Hoy es 20 de febrero de 2019 y las noticias que llaman la atención de la Cuarta Transformación son las siguientes. Por un lado, el asesinato de un activista en el estado de Morelos. Esa persona había sido señalada por López Obrador, al igual que todo el grupo que encabezaba, que recibe el nombre de Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra, como un radical, como los conservadores de la izquierda, a decir de López Obrador. Es terrible oír que una persona como López Obrador, que debe su vida, que debe su éxito, que debe su fortuna a los movimientos de izquierda, desprecie a este tipo de personas y que finalmente una de ellas muera asesinada cobardemente. Son de esas paradojas del destino que se ven de cuando en cuando en los países a través de la historia, donde los que antes eran revoltosos ahora son príncipes de oro. Resulta entonces que hay un movimiento para no permitir que se establezca ahí y que se ponga en marcha, mejor dicho, una termoeléctrica. Hemos sabido de los casos como los que sucedieron en la Europa del Este, Chernobyl, como lo que sucedió hace poco en Japón, casos terribles en donde miles de personas mueren y otras tantas quedan afectadas de por vida, incluso con problemas cancerígenos a causa de los problemas que se derivan de los accidentes, entre comillas, accidentes de ese tipo de termoeléctricas. No es posible que López Obrador, con un pensamiento de izquierda, aparentemente no entienda ese tipo de situaciones. Ahora, en el caso de la criminalidad sigue en el país. Es galopante, es aberrante, es una situación ya incontrolable y parece ser que López Obrador vive en en un lugar, en un paraíso que nosotros no conocemos y desde luego que no es Tabasco. Apenas en Chiapas, dos policías y un civil fueron asesinados impunemente por alguien que se presume integra una mara, un marero de los que vienen de Centroamérica. El fiscal de ese estado informó que ese marero ingresó con las caravanas. Ahí está el resultado de permitir las caravanas. ¿Quiénes son ellos? Bueno, no podemos generalizar, pero la mayoría son niños, mujeres, pero por lo menos el 30% vienen infiltrados mareros. Y no estamos hablando como Donald Trump, no, este es un problema real, ahí están las imágenes, es un asunto verdadero, fundamentado. Y ahí están también las imágenes en este momento de cómo el, el Instituto Nacional de Migración, en su parte blanda, la que mandan al choque, es apedreada. La comitiva de personal del Instituto Nacional de Migración por parte de los centroamericanos. O sea, eso no es ficción trompiana, eso es realidad, ahí están los hechos. Y eso definitivamente nosotros no lo ocasionamos en Estados Unidos. Nuestra genética, nuestro temperamento es distinto. Somos muy pasivos en nuestra migración hacia Estados Unidos, sin contar desde luego los casos de gente que llega a formar parte de esa delincuencia allá en aquel país. Pero el 80% de los mexicanos que ingresan a Estados Unidos son gente muy pasiva. En cambio, diametralmente opuesto, el 80% de, sobre todo, los del sexo masculino entre 20 y 40 y tantos años que ingresan de Centroamérica son bastante violentos,
como se puede ver en las imágenes. No es una ficción trompiana, es una realidad. Esa es la política migratoria de López Obrador. Él tiene todas las posibilidades de poner un alto a eso y no lo ha puesto. Sabemos que tiene un miedo feroz, un miedo terrorífico a ser involucrado en una represión, como lo ha él mismo señalado. Incluso la última ocasión, él tuvo que solicitar de manera bastante ingenua y pues con lo que se nota una ausencia total de asesoría ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para pedirle que le dijeran qué iba a hacer en el caso de los maestros que secuestraron las vías férreas en el estado de Michoacán durante más de 28 días. Claro, la comisión le contestó que ellos no eran asesores ni tampoco le tenían nada que decir al respecto. Pero en este caso, en el caso de la migración que desde luego viene infiltrada para establecerse en México, porque la política del gobierno estadounidense es clara, no hay ya manera de entrar, menos en esas caravanas. Entonces, esta situación revela la frivolidad con la que López Obrador está dándole el tratamiento a este tipo de problemáticas que son las que son cruciales en la vida del país, que son para las que nosotros lo elegimos, y no en cambio para las cuestiones que hoy en día le están tomando datos y tiempo en su agenda, como es el caso de las reuniones que ha tenido con las personas de la cúpula empresarial. Hoy se reunió en el norte del país, en Monterrey concretamente, con Alfredo Harvelú, un, un empresario de origen libanés que eh, participa en equipos de béisbol como empresario del béisbol, pero esa es una de sus manías, es uno de sus hábitos, porque él originalmente es accionista de bancos y de otro tipo de empresas ya de carácter transnacional. López Obrador, fuera del contexto nacional, fuera del crimen que impacta a la población, fuera de tantas barbaridades que están ocurriendo en el país, de las que hemos comentado en este clip, se dio el lujo de participar en una exhibición de béisbol, lo que a él le agrada, en donde lo que se vio que hoy día el gobierno, incluso más que los anteriores, se centra particularmente en el culto a la personalidad. El presidente que elegimos, 30 millones de mexicanos, da la espalda a la realidad y prefiere deleitarse en el espejo de la autocomplacencia, del autoelogio y de la autoconstrucción y del culto personal hacia sí mismo. La historia revela que cuando una persona no es aceptada por esas cúpulas económicas, empresariales y políticas, ellos harán todo lo posible por hacerte sentir bien para que puedas tú seguir compartiendo de las mieles del poder con ellos, como lo reveló el hecho de que, a pesar de que él había advertido de que iba a dar una cobertura a todos los programas asistenciales que él está dando, de becas, de apoyos, de salarios disfrazados, en el caso, por ejemplo, de los trabajos para ninis, para adultos mayores, que iba a retirar ya los bancos comerciales de ese gran negocio, jugoso negocio que es para ellos jinetear el dinero del pueblo. Hoy en día se conoce que no es así, que los 21 bancos comerciales van a participar de el manejo de todos esos fondos, de los programas multimillonarios que Andrés Manuel López Obrador tiene como pilar de su
programa de gobierno para los próximos 5 años y medio. Así pues, nos despedimos el día de hoy con la cruda realidad de un gobernante que gusta más del culto a la personalidad que de atender los problemas verdaderos y reales que acontecen en nuestro país y para lo cual nosotros, los mexicanos, lo elegimos. La historia se repite una y otra vez. Cuando llegan al poder se olvidan de las causas por las cuales están siendo elegidos por el pueblo. Arbelú se ha caracterizado por tener una actitud positiva en muchos programas culturales, artísticos, pero también por aprovechar esa vertiente en donde los gobiernos muchas veces le terminan cediendo casas, predios públicos, terrenos, hectáreas que pertenecen al pueblo. Esperemos que no sea él el destinatario de las Islas Marías.